Nos toca hacer un ejercicio que dice, dada la siguiente función, que es esta que está acá, representarla gráficamente, indicar el dominio, conjunto imagen, intervalos de crecimiento o decrecimiento, analizar continuidad y paridad. Pregunta si la función es biyectiva y si, en el caso de no ser, acotar el dominio o rango para que lo sea. Y por último, hallar la función inversa, porque solamente puedo hallar la función inversa de una función biyectiva. Acá vamos a analizar lo que dice acá, ¿sí? Entonces dice, f es una función de el conjunto D, que está incluido en R, se refiere a reales, en R, también reales, tal que se cumple esta regla de definición. Acá yo sobreentiendo que D se refiere al dominio, ¿sí? Entonces acá te anoté dominio, reales, reales, ¿sí? Vuelvo a leer, dice, f es una función del dominio que está incluido en los reales, en reales, tal que f de x es igual a 3x más 4 sobre menos x más 2. Y esto es una función racional. Cuando escribimos de esta manera sabemos que lo que está escrito acá pertenece al conjunto dominio y lo que está escrito de este lado pertenece al conjunto codominio, que es el conjunto de llegada. O sea, este es el conjunto de salida y este es el conjunto de llegada. Comenzamos resolviendo el dominio, dijimos que es una racional. La racional es una división donde lo que tengo arriba es el numerador P de X y lo que tengo abajo es el denominador Q de X. Ambos en este caso son polinomios, por eso usamos la expresión P de X y Q de X. Como son polinómicas, el dominio son los reales, el dominio del numerador y el dominio del denominador. Acá no le escribí el Q. Entonces el dominio de la función es igual a la intersección del dominio del numerador y el denominador menos los ceros del denominador. ¿Cómo calculo los ceros del denominador? Entonces lo que tengo que hacer es sacar el denominador, igualarlo a 0 y despejar la x, ¿sí? En este caso me queda que x vale más 2 o 2 positivo. Este es el cálculo de los ceros de Q. ¿Qué hago con eso? Reemplazo de esta manera para escribir el dominio de la función. Entonces digo, dominio de la función es igual a R intersección R menos el elemento más 2. Como es un elemento, va entre llaves. Y como R intersección R es R, entonces termino escribiendo de esta manera el dominio. Lo primero que me pedía que haga era graficar. Yo para graficar necesito hacer el dominio. En este caso dijimos que era una función racional y tiene este dominio. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar sobre el eje de las abscisas, donde se ubica el dominio, eje de las X, los valores que no pertenecen al dominio. En este caso marco el punto más 2 y sé que por ese lugar pasa una asíntota vertical. O sea que la gráfica va a pasar, se va a acercar a esa línea, pero no va a cortar. ¿Cómo yo sé que es de esta manera? Bueno, voy a tener que hacer una tablita de valores con valores que superen o que están a la derecha del 2 y con valores que están a la izquierda del 2. En este caso el 2 porque es el valor que no pertenece al dominio. Bueno, entonces yo hice la tablita. Me dan diferentes valores y cada uno de estos es un punto, una coordenada que tengo que marcar, ¿no? Entonces, el punto, por ejemplo, es 5 menos 6,3, 4 menos 8,
Entonces esos son puntos que yo voy encontrando y teniendo una idea. Con un par de estos puntos yo ya sé que esto o es una forma de hipérbola o sea, tiene como una simetría polar en el punto donde se cortan las abscisas, ¿sí? Hace esto o hace una simetría axial respecto a la abscisa. Lo que yo sé que si reemplazo el valor 2 en la calculadora me va a dar error matemático porque no puedo hacer la división por 0. Bien, una vez que yo grafiqué, me falta en realidad saber, yo sé que esta clase de gráfica tiene una asíntota horizontal. Tengo que saber dónde está. Entonces lo que hacemos es despejar el valor de x acá, ¿sí? Yo lo que hice fue... Otra parte importante de graficar es hallar las raíces. Si bien no te piden el cálculo, en el listado necesito hallar las raíces. Las raíces de la función racional es igual a las raíces del numerador. Entonces saco el numerador, igualo a 0 y calculo el valor de x. En este caso me da, ¿sí? Despejando que x es igual a menos 1,3 periódico. Entonces yo sé que en ese punto la gráfica va a atravesar el eje. Bien, queda pendiente cómo determinar el menos 3 por el momento. Pide también determinar intervalo de crecimiento y o de decrecimiento. Entonces, en este caso yo diría que por observación lo haces y observo que la función constantemente está creciendo, entonces digo, bueno, la función es creciente. También me doy cuenta que en realidad hay un intervalo porque si bien crece durante todo el dominio, puedo determinarlo que crece desde menos infinito hasta el elemento más 2 y después desde el elemento más 2 hasta más infinito. Eso, si lo tuviese que escribir, lo escribiría en forma de intervalos, como estaría acá. Entonces pongo crece desde menos infinito hasta más 2, unión más 2 más infinito. Estos son intervalos abiertos, porque cuando tengo infinito siempre es abierto y como el 2 no pertenece al dominio, también es un intervalo abierto. Acá en realidad esto se va a modificar más adelante por una cuestión particular. Otro tema importante que me pide es determinar la continuidad. Entonces, para determinar la continuidad voy a hacer por observación. Y solamente veo que al tener una asíntota vertical, la función no es continua. Me pide que determine la paridad de la función. La paridad implica o que la función es par o que la función es impar, o ninguna de las dos. Entonces, ahí está en la formulita, es par cuando f de x es igual a f de menos x y es impar cuando f de x es igual a menos f de menos x. Entonces, en realidad, gráficamente una función par es una función simétrica respecto al eje y. Y una función impar es una función simétrica respecto al punto de origen de coordenadas. Cálculos auxiliar es copiar f de x. ¿Sí? Identifico cuáles son las x. Para calcular f de menos x lo que hago es todo lo que sea esté escrito por x, voy a escribir menos x. Y así me da que f de menos x es menos 3x más 4 sobre más x más 2. Con esa información que obtuve acá, lo que voy a hacer es calcular
f de menos x. Cuando tengo f de x, f de menos x, voy a calcular menos f de menos x. Entonces, este menos lo que hace es aparecer una sola vez en el numerador o en el denominador en la ecuación. Entonces, lo que va a hacer es cambiarme el signo de, por ejemplo, o todo el numerador o todo el denominador. De manera que en este caso, menos f de menos x me queda de esta manera. Lo que hago es reemplazar en lo que había planteado antes. Bueno, entonces me fijo si es par, igualo f de x con f de menos x, y al ver que no son iguales y no hay forma de que yo pueda modificar, cancelar o simplificar nada, yo automáticamente ahí digo que no son iguales, o sea, planteo la desigualdad y digo que la función no es par. Lo mismo con la función impar, f de x igual a menos f de menos x, traigo los cálculos que recién habíamos hecho y como comparo, si bien se parece, pero veo que otra vez hay expresiones que no las puedo acomodar ni simplificar ni nada, entonces la igualdad no existe. Entonces se plantea la desigualdad. Entonces digo que la función no es impar. Se puede decir, como aclarando, la función no es par ni impar. Para determinar si la función es biyectiva, tengo que tener en cuenta que, por definición, de función, todos los valores de x tienen que tener un solo valor de y. Bueno, en el caso de la biyectiva, la condición es al revés. Cada valor de y tiene que tener un solo valor de x. De manera que yo pueda intercambiar los conjuntos. O sea que si mi conjunto de dominio es este, ¿sí? Y de llegadas este, yo pueda intercambiarlos. Es decir, este conjunto viene acá y este conjunto viene acá. Y tienen que coincidir, ¿sí? Tienen que ser iguales. Entonces, una forma fácil de hacerlo es determinar esto, ¿no? Paso una línea horizontal y veo que me corta solamente un punto de la función, ¿sí? Entonces eso está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa? De repente paso un punto, que es este que está acá, el menos 3, y ese punto no hay ninguna imagen. Entonces, en realidad no están coincidiendo, no es biyectiva porque no es todo el conjunto imagen el que existe. O sea, el conjunto imagen no coincide con el codominio, que yo sé que el codominio son los reales. Ahora, en un ratito vemos cómo saqué el menos 3. Lo que quiero decir es que para que yo diga, yo sé que no es biyectiva, pero para que yo diga que es biyectiva, yo tengo que adaptar mi dominio y mi codominio. Así como lo que habíamos tenido escrito acá en un principio, esto se va a modificar. Para determinar si es biyectiva voy a hacer primero la función inversa. Entonces cambio de nombre, lo que se llama x le pongo y lo que vendría a ser y le llamo x y empiezo a despejar y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este denominador pasa a multiplicar a la x y la x hace propiedad distributiva de manera que me quede menos y por x más 2x igual a 3y más 4, que eso se mantiene. Ahora todo lo que tiene y pasa al primer miembro, todo lo que no tiene y pasa al segundo, de manera que me queda así, menos y x menos 3y igual a más 4 menos 2x. En el paso siguiente lo que voy a hacer es sacar factor común y. Lo saco en forma positiva porque quiero que quede en forma positiva. Entonces queda y por paréntesis menos x menos 3. ¿Sí? De acá viene esto. Es igual a menos 2x más 4. Yo acomodé el término que tiene x primero, pero podría haberlo dejado de esta manera.
y ahí el paréntesis que está multiplicando la y pasa dividiendo, ¿tá? De manera que me queda menos 2x más 4 sobre menos x menos 3, eso es igual a y. En este caso, esta función vendría a ser la función inversa, ¿sí? Pero tengo que determinar primero si existe posibilidad de que exista la inversa. Yo ya estoy sabiendo de que sí. ¿Por qué sé que sí va a existir una inversa? Porque la función racional es de primer grado, los dos polinomios, el numerador y el denominador. O sea, va a existir la posibilidad de que exista la función inversa. Solamente que así como está la función, no es biyectiva. La tengo que adaptar, pero existe la posibilidad de que sí la puedo hacer. Entonces, acá yo ya tengo la función inversa, ¿sí? Lo que voy a hacer es determinar el dominio de esta función inversa y ese dominio de la inversa va a ser mi imagen. Entonces, ¿cómo determinaba el dominio de la racional? Tomaba el denominador, igualaba a 0 y despejaba x. Ese elemento quito del dominio. Entonces, el dominio de la función inversa termina siendo la imagen de la función original. Entonces es R menos el elemento menos 3. Y es que yo había sacado que el menos 3 no pertenecía a la imagen, ¿tá? Entonces ahora me pasa lo siguiente. Para que sea biyectiva, el menos 3 acá no pertenece, pero acá sí pertenece. Entonces acá lo tengo que quitar. Y en el dominio no pertenece el 2. Pero sí está en la imagen, entonces lo tengo que quitar. Con lo cual yo termino reescribiendo, ¿sí? Ese vendría a ser el punto B que te pidió que reescribas la función para que sí sea biyectiva. Entonces yo termino escribiendo lo que tenía escrito antes, que era función de, yo le voy a escribir los reales menos los elementos menos 3 y 2. Menos 3 y más 2. En los reales menos también los mismos. Menos 3 y más 2. Y me faltó hoja acá. Voy a usar esto. Tal que, y ahí vuelvo a escribir la regla de definición de la función, ¿sí? F de x es igual a 3x más 1 sobre menos x más 2. Este vendría a ser mi conjunto redefinido. Bueno, solo para rever cómo debería haber quedado terminado esto, ¿no? De información. Vuelvo a cómo se te plantea la función. Este es el nombre de la función. Acá hay partes importantes. Nombre de la función, conjunto de salida, conjunto de llegada y la regla de definición. ¿Sí? Acá te marqué con color intencionalmente estos que son conectores entre esa información. Entonces eso es lo que te dio. Y la función f es una función del conjunto dominio que está incluido en el conjunto de los reales. En conjunto de los reales. Tal que se cumple esta regla de definición. Ahora, ¿cómo te queda en primera instancia? Así como habíamos hecho el dominio y la imagen en un principio, te queda así. ¿Sí? Entonces, yo había determinado que el conjunto dominio no podía tener, ¿sí? Por la regla de definición,
el valor que no podía pertenecer al dominio era el más 2. ¿Sí? Y el valor que no podía pertenecer a la imagen era el menos 3. Bueno, entonces ahí se ve, ¿tá? El conjunto dominio está acá separado, el conjunto imagen está separado. Pero así yo tendría que tener como primera instancia. En ese caso vemos que es creciente, puedo decir directamente que la función es creciente o que es creciente en estos intervalos. ¿Sí? Digo de menos infinito a más 2, unión más 2 más infinito, que son dos conjuntos. Yo ya sé que la función no es continua o puedo decir que es discontinua. La discontinuidad de esta función no se puede salvar, así que puedo decir que es discontinua inevitable. Eso ya va a depender de cómo te haya explicado el profe. Yo no vi información de que te haya especificado esto. Dije que la función no es par, no es impar y no es biyectiva. Pero no es biyectiva con estas condiciones. Pero como a mí me pidió que yo modifique eso, termina quedando de otra manera. Para que sí sea biyectiva, ¿sí? Para que sí sea biyectiva y tenga función inversa, que es lo que queremos, tengo que modificar el dominio y el codominio. Tienen que ser iguales. ¿Ah? Entonces, lo que yo acá hace un momentito tenía escrito así, donde el dominio y la imagen era esto, yo tengo que reescribir para que me quede de esta manera. ¿Sí? Entonces le quito el menos 3 a los reales y el 2. ¿Sí? Entonces la función queda reescrita de esta manera. No me tengo que olvidar de poner los puntos y coma porque son elementos, no son sumas. ¿Sí? Y si está escrita de esta manera, la función sí es biyectiva y cambia un poco lo que tengo que escribir. Vuelvo a decir, el dominio me queda escrito reales menos los elementos menos 3 más 2. El conjunto imagen son los reales menos los elementos menos 3 más 2. La función es creciente o puedo escribir los intervalos de crecimiento. Si la función es creciente en todo su recorrido, por más que sea discontinua, yo puedo decir la función es creciente. Pero como él me pide, el docente me pide intervalos, yo le pondría los intervalos. Y como son intervalos, le tengo que poner desde menos infinito a menos 3. ¿Por qué? Porque en menos 3 no pertenece. Entonces le tengo que cortar en menos 3. Y después empiezo otra vez. Menos 3 a 2. ¿Por qué? Porque 2 no pertenece. ¿Sí? No pertenece al dominio. Porque esta información se lee en el conjunto de dominio. Y hay otra vez unión desde más 2 hasta más infinito. O es esto o es esto. Yo usaría esto porque me pide los intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Bueno, sigue siendo discontinua, inevitable, no es par ni impar la función. Ahora sí es biyectiva y esta es la función inversa, que lo dejo expresado de esta manera.